Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Aquí este pueblo te bendice. Está feliz de poder alcanzarte con nuestras palabras, pero sobre todo que el impulso de esas palabras sean corazones puros. Porque cuando los corazones son puros, son santos, hacemos oraciones que permanecen en ti y en la que tu palabra, y corazones en las que tus palabras permanecen en nosotros. Y por eso está la promesa que serán oraciones efectivas, como vemos en Juan 15. Gracias, Señor, porque tus ojos recorren toda la tierra buscando qué? Corazones perfectos para mostrar tu poder a favor de ellos. Tontamente, locamente no actuamos, sino por el contrario, Señor, perfeccionamos nuestros corazones. ¿Y cómo son esos corazones perfectos? Por nosotros mismos jamás nuestros corazones serán perfectos. Son perfectos en la medida que decimos, tu ley es perfecta, tú eres justo, me ajusto a lo que tú dices, Señor. Usted diga, Señor, nosotros hacemos. Usted diga y nosotros con diligencia actuamos. Señor, aquí estamos para seguir perfeccionando nuestros corazones, para seguir actuando conforme a tu voluntad siempre. Toma nuestros corazones, límpialos, sánalos, restáuralos. Muéstranos, Señor, también en esa revelación que nos da, que nos das tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros porque hemos creído y el Espíritu Santo es dado a quienes creen en que tú, Señor Jesús, eres el Salvador, eres Dios. Tú te levantaste de la muerte, la tumba la dejaste vacía y resucitaste para estar ahora a la diestra del Padre, esperando nosotros tu retorno, porque tú regresarás para purificar la tierra y para, en un tiempo que esperamos no sea muy lejano, Señor, gobernar contigo en una tierra que será el Edén extendido, para que lo que se arruinó en Génesis 3 se restaure. Y ya la tierra, Señor, no sea lugar de sufrimiento, de espinos, de cardos, Señor, sino de abundancia, de paz, de regocijo, donde ya la maldad no se moverá, donde no habrá serpiente antigua que se mueva, porque será echada al lago fuego, Señor. Señor, aquí estamos para con corazones que quieren ser perfeccionados, alcancemos el propósito de la santificación, propósito tuyo y del cual tú nos convences diariamente. Y cuando somos duros, tú insistes en convencernos, Señor. Gracias porque tú perseveras en esta buena obra y el que perseveró la buena obra, ese que eres tú, Señor, la perfeccionará en el día de Jesús. Cuando ya todas las cosas sean perfectas, ahí, Señor, veremos el beneficio de ser parte de esa perfección con corazones perfeccionados. Pero mientras tanto, no diciendo que lo hemos alcanzado, proseguimos en la lucha, proseguimos en la lucha de limpiarnos, perfeccionarnos, llenarnos de toda sabiduría de los cielos y que toda sabiduría del mundo, imperfecta, falsa, artificial, Señor, sea echada fuera. Señor, gracias entonces por lo que hoy tú vas a hacer por medio de tu palabra. Te bendecimos y te decimos, Señor, danos toda la sabiduría para no desperdiciar nada, ser enriquecidos, enriquecidos en sabiduría, en pureza, la verdadera riqueza, la riqueza de los cielos. No más andar pensando en riquezas de tesoros en la tierra, aunque nosotros no somos del Evangelio de la Prosperidad, que no haya ni siquiera una insinuación, un destellito de ese falso Evangelio, tratando de iluminar nuestra mente, pero más bien entenebreciéndola. Señor, llénanos de ti, de tu conocimiento, de tu naturaleza. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy buenos días a todos y quiero compartirles este tema que nos debe dejar un gran anhelo. Ser libres, tener vidas descomplicadas, tener vidas con altas perspectivas.
con camino profundo al bien, pero también muy pacífico. El tema de hoy se titula El pecado es aparatoso y limitante, o sea, nos pone unos límites terribles. Estaba recordando casualmente esta mañana, hay un acertijo, ¿no? Que es, ¿qué hago yo así? Por ejemplo, tengo que cruzar un río y hay un solo bote que no carga mucho peso y tengo una zorra, una gallina y una bolsa de maíz. Y resulta que en el bote solamente puedo meter una cosa, o la zorra, o la gallina, o la bolsa de maíz, y no se hunde. Entonces ahí es donde viene el gran dilema, ¿no? Si cruzo con el maíz y dejo entonces al pollo con la zorrita, se come la zorra al pollo. Si llevo a la zorra, entonces el pollo se come al maíz. Entonces, sí tiene solución, obviamente, ¿no? La solución, si me pongo a desarrollar la solución es sencilla, pero si me pongo a hablar de la solución, se nos va el tema. Pero interesante. ¿Y por qué estás recordando esto? Porque precisamente, ¿qué es lo que hace que no puedan quedar dos cosas juntas? O sea, la zorra con el pollo con el maíz, el apetito, que no se pueden contener. Y para mí esto es una analogía de lo que es el pecado. ¿Cuántas personas dicen, yo no puedo dejar a mi hijo con mi cartera porque adiós dinero? Yo no puedo dejar a mi hermano con mi amiga porque va a querer enamorarla. O peor aún, porque esa amiga mía es hasta esposa de un gran amigo mío. Yo no puedo dejar a un político con los ingresos del país. Yo no puedo dejar a mi papá cerca de una botella porque se embriaga. ¿Por qué? Porque el pecado nos limita y se forman unos enredos a veces. Y yo sé que todo lo hemos vivido. No, donde mi jefe se queda con el personal, lo maltrata. Se queda conmigo, va a tratar de abusar de mí. Si dejo a mi hermano con el carro, se pierde el carro. Eso es por el pecado. Es aparatoso y así mismo estamos, como este hombre que quiere cruzar el río. ¿Qué hago? Pollo, zorra, maíz. Donde hago mala combinación, pierdo. Y ante eso, ¿cuál es la respuesta de la Biblia? Primera Corintios capítulo 3, versículo 3. Primera Corintios 3, versículo 3. Y en este versículo, Pablo confronta a los corintios. Los confronta porque eran complicados en sus vínculos. Había dificultades. El problema era que eran seres humanos, no, que eran seres humanos carnales y pecaminosos. Dice 1 Corintios 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por eso es que tienen contiendas, celos, disensiones, porque son carnales y andan no como hijos de Dios, no como santos del Señor, andan como los hombres naturales por ahí. Pareciera que no hubieran recibido a Cristo. Y qué complicado unirlos a ustedes. Qué complicado reunirlos. Qué complicado ponerlos a hacer algo porque se forman las peleas, las contiendas, las competencias. El problema no es que haya gente, sino que haya pecado que gobierne a las personas. El problema en nuestra familia es el pecado que hay en nuestra familia. El pecado que hay en nuestra sociedad es el pecado que hay en nuestra sociedad. Y cómo nos limita y cómo enreda las cosas. Esto es como, como cuando las personas quieren hacer una boda y el problema es cómo organizo las mesas porque en las bodas se organizan las mesas, quién va con quién, pero es que yo no puedo poner a mi tío con mi abuelo porque no se llevan. Yo no puedo llevar a mi amigo y ponerle a la misma mesa que el otro amigo porque riñen. Yo no puedo poner a mi amiga con la otra porque se la pasan compitiendo quién es más bonita, quién tiene más dinero, quién esto y lo otro, y se forma el ambiente muy desagradable. ¡Qué enredo! ¡Qué dificultad! ¿Pero por qué? Por los cielos, por los celos, por las contiendas y las disensiones de los carnales, que no andan como santos, sino como naturales. Y esto a veces puede pasar, sí puede pasar en las iglesias también. Yo les digo, gracias a Dios,
Y conservémonos así, yo le digo, conservémonos así. No perdamos esto. Gracias a Dios, yo no digo, tengo que correr a la iglesia antes que llegue la gente que está aquí ahora mismo en este chat. Porque si yo no estoy controlándolas, ahí se forman piñazos, golpes, patadas, cocorrones y demás. Yo no sé qué hacer. Conservémonos así, mantengámonos así. Porque los corintios se reunían como iglesia y entre ellos había celos, contiendas y disensiones. Pero eso sí, vuelvo y repito, sí pasa muchas veces, no en nuestra iglesia por ahora, y esperemos que nunca ocurra, pero sí en nuestros barrios, en nuestras familias. Y el pecado es tan aparatoso y limitante que nos lleva a hundirnos. Y en Salmos 9, vamos a Salmos capítulo 9, y dentro de este salmo leamos los versículos 15 y 16. Muy triste lo que dice aquí. Muy triste lo que nos describe que es la vida de mucha gente, de muchas naciones. En estos dos versículos, Salmos 9, del 15 al 16 nos dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¿Por qué el malo es enlazado? Porque hace hoyos, porque hace maquinaciones, porque conspira, porque codicia. Y mire cómo se hunden naciones, sociedades. Y en la historia vemos sociedades que cayeron, no por enfermedades, imperios que cayeron no porque él se los llevó el río, sino por sus propias codicias, por sus vicios, por sus maldades. Y asimismo, hay sociedades que están decaídas, teniendo todo el potencial, teniendo riquezas naturales, teniendo, si así se convirtieren, el favor de Dios, pero no tienen el favor de Dios porque no se convierten, no se convierten en sus malos caminos. Cómo el pecado nos puede empobrecer y vivir en el miedo y la violencia. Cómo el pecado nos hunde. Cómo el pecado a nosotros nos expone y expone a otros. Recuerdo en una ocasión un amigo mío que él, si uno se acercaba a su baño, por ejemplo, y veía las navajas de afeitar, decía, nunca toquen una navaja que yo he usado. Así lo decía. Nunca, por favor, toquen una navaja que yo he usado para afeitarme. Porque por su vida licenciosa, él temía que la persona pudiera ser contaminada. Aunque científicamente, claro, hay aseveraciones que, por ejemplo, el VIH no se pega después de cierta cantidad de horas, pero independientemente de eso, no vamos a caer en qué tan errado, qué tan certero el análisis científico de mi amigo, pero sí había algo evidente. Él sabía que tenía una vida tan impura y tan peligrosa que podía, podía tener VIH. Él murió y no murió de eso. Después años, sí, después murió y no fue de eso, pero estaba siempre la posibilidad. Y una vez que él dijo esto, ¿sabe qué fue lo que me dolió más y me aterró? Que él le dijo a un familiar, nunca tomen, a un familiar mío, nunca toques una navaja, porque tú no sabes lo que yo puedo tener. Y saben, esa persona lo decía, pero tenía una relación sentimental. Tenía una relación sentimental y, por supuesto, íntima sexual con otra persona. O sea, ¿cómo yo puedo decir no toque mis navajas sabiendo que a lo mejor ya he contagiado a mi pareja de lo que en cualquier momento yo puedo adquirir? Pero ¿por qué era esto? Por su pecado. ¿Cómo limitaba a otros incluso? ¿Cómo podía llevar a la muerte a otros? Entonces era aparatoso el pecado porque tenía que todo andar limpiándolo o guardándolo o no exponiendo. Y hay muchos ejemplos. La persona que dice, no andes conmigo en la calle porque mi vida es peligrosa.
traficantes que no salen a la calle con su mamá porque no saben si el tiro que le dan a esa persona puede terminar matando a esa señora. ¿Cómo limitamos nuestra vida cuando decimos, yo iría a tal lugar, pero no puedo pasar por tal calle, porque allí debo dinero, porque allí tengo cuentas pendientes, porque allí me odian, porque me he portado mal, porque he derramado pecado sobre algunas personas o sobre muchas? Iría a buscar trabajo a ese lugar, pero tengo malas referencias porque los dueños de esa empresa conocen a mis antiguos empleadores. O personas que dicen, no digas que me conoces porque no te conviene. El pecado, vuelvo y repito, es aparatoso y muy limitante. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 13. Y efectivamente, en Proverbios capítulo 12, versículo 13, nos pone un término que describe a la cotidianidad de mucha gente. Proverbios capítulo 12, versículo 13 dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Por sus labios, por su apetito por pecar y por su apetito no solo que queda latente, sino que se consume en su maldad, muchos son enredados. Personas que todo iba bien hasta que planearon, dijeron, fueron escuchados y ahora están atrapados incluso por sus palabras, por sus aseveraciones, por su guapería, por sus mentiras, por sus promesas sin fundamento. ¿Cómo nos enredamos la vida? Por labios pecaminosos, por manos pecaminosas, porque no podemos contenernos y tenemos que darnos ese gusto. Y después vivimos la tribulación. Pero miren que este mismo Proverbio, capítulo 12, versículo 13, nos dice en sus últimas palabras, más el justo saldrá de la tribulación. ¿Y quién es el justo? El que vive conforme a la justicia de Dios y no obedeciendo al pecado. Y también en Proverbios, pero el siguiente capítulo, el capítulo 13, versículo 6, miren esto que debe ser para nosotros aliento. Estamos viviendo problemas. La justicia de Dios está ofrecida para nosotros. Proverbios capítulo 13, yo qué versículo dije, 16, no es el versículo 6, ¿verdad? Proverbios capítulo 13, versículo 6 dice, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. ¿Qué más que eso? El contraste. Quiero ser guardado, debo andar el perfecto camino del Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde tomo? ¿Me detengo, sigo, miro aquí, digo? Más para no caer en la trampa del pecador, la impiedad que trastornará al pecador. Isaías 57 describe cuál es el gran problema de los pecadores, de los impíos, de los que dicen, prefiero saciar mis pecados, estos impulsos, prefiero seguir alimentando estos gustos dañinos y no contenerme. Isaías 57, 20, 21 dice, para los impíos, no, perdón, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojar cieno y lodo. No hay paz, no hay paz, dijo mi Dios para los impíos. Han conocido a esas personas que no se pueden contener, que son como el mar en tempestad. O sea, gasté como, qué preciso es, ¿no? Que no pueden estarse quietos. Personas que tienen dinero, mucho dinero, y roban, malversan fondos del Estado o dejan de pagar los impuestos que legítimamente tienen que pagar, buscándose problemas. Oiga, señor, usted tiene a su señor ahí, no, ve a la otra y tiene que ir hacia allá. No puede estarse quieto, o sea, el pecado le domina. Y como dice el Señor, no hay paz para los impíos, porque sus propios pecados le alcanzan, les pasan factura. Y por eso tienen vidas aparatosas, aparatosas, siempre buscando cómo cubrir,
cómo disimular, cómo huir de los problemas que se buscan. Siempre limpiando el celular y que nadie se los toque, no porque lo llenan de imágenes y videos de la palabra del Señor, sino porque hay conversaciones que no quieren que la gente las vea. Que si caen en manos de incluso de la justicia van a la cárcel. Siempre cambiando la ruta o diciéndole a los amigos, no digan que pasé por aquí. Si me llama, si ven a mi esposa, si saben algo de ella o de mis jefes, no me han visto. Siempre ocupándose en dos cosas, estresados por dos cosas. Primero, por el pecado que no les permite estarse quietos y luego por inventarse argumentos, coartadas para librarse de la dificultad. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Por lógica, hay paz para los justos. Y no hay límites, podemos ir donde querramos tranquilos. Es más, si vamos a Valle de Sombra y Muerte, porque el Señor nos lleva, porque vamos a Valle de Sombra y Muerte, cuando el Señor nos lleva a ese lugar, no porque queremos ver qué pecaditos hay en esos valles de sombra y muerte, estaremos seguros porque el Señor estará con nosotros. Y para que vivamos finalmente lo que dice Salmos 4, versículo 8. Y aquí vemos en resumen, ¿cuál es la diferencia del que vive con pecados que le limitan, que le resultan aparatosos, y los que vivimos conforme a la justicia de Dios? Y digo vivimos no es porque sea perfecto, sino porque busco todo el tiempo vivir bajo esta justicia. Dice Salmos 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Pero por qué estoy confiado, Señor? Porque, como tú aquí nos has dicho en tu palabra, el justo saldrá de la tribulación, porque tú nos librarás. Señor, gracias por este tema, de verdad te lo agradecemos, porque así también no solo nos convencemos que lo mejor que podemos hacer es vivir sin pecados, sino también podemos decirle a los demás, a esos que andan como el mar en la tempestad, deshazte de eso, deja de dejarte, o sea, deja de ser gobernado por el pecado. El pecado te manda, el jefe tuyo es el pecado, qué lamentable, qué patético. Decirle a las personas con mucho amor, ya no dejes que el pecado te diga, salta y tú saltando, brinca, corre, toma. Porque hay quienes nos dicen, ustedes, ay, sí, pues las ovejitas de Dios, todo lo que Dios le dice le hacen caso. A esas personas le puede decir, pues ustedes son las ovejas del pecado. Y ese es su buen pastor por el cual todo le faltará. Paz, gozo, libertad, futuro. Pésimo pastor es el pecado. Y más bien el padre del pecado, Satanás. Qué bueno estar con el buen pastor por el cual nada nos faltará y que nos hace dormir confiados. Nos hace vivir en paz y no dormir sacando cálculos y atormentados por los enredos que nos estamos buscando. Vamos entonces a orar porque con esto más que nada darle gracias al Señor porque Él nos libra de una vida aparatosa y limitante, solamente reconociendo que Él es la verdad y que andando en su senda de justicia estaremos seguros. Y también para que, recordando la anécdota al principio, no estemos de que, ay, ¿cómo hago? Trabajemos con nuestras familias para que no sean el pollo, la zorrita y el maíz. ¿Qué hago? Porque donde hago malas combinaciones se hacen daño. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana y por esta palabra que en esta mañana tú nos has dado. Gracias porque tú nos llevas a examinar a través, puede ser de lo que hicimos en otros tiempos, o tal vez de cosas que no hemos resuelto, o las cosas que estamos viendo en otras personas que siempre están buscando cómo salirse de las mismas aguas turbulentas que ellos revuelven por sus pecados. Gracias porque tú nos enseñas que aquí hay paz y que en paz nos acostaremos porque tú nos haces vivir confiados y no como otros que en guerra, en dificultad, en estrés se acuestan porque sus pecados le hacen vivir atormentados. Gracias, Señor, por la palabra con la que hoy tú nos sigues formando. Te bendecimos, muy agradecidos por lo que nos has enseñado y, Señor, que en esta palabra sigamos creciendo siempre para estar siempre
muy tranquilos y muy felices. Gracias, Señor, y que este mensaje también, extendido y llevado a otros, compartido también a través de nuestras plataformas, lleve a otros al arrepentirse del mal y estar seguros en el bien, en tu senda de justicia. Te bendecimos hoy y te damos gracias por esta palabra. En nombre de Jesús, amén.